Bienvenidos una vez más a Vimo by Flixo, esta edición vespertina y con luz día, como hace mucho no teníamos. Hace mucho en realidad que no teníamos Flixo ni Climilla. Estuve en la República Oriental del Uruguay, más precisamente Montevideo, haciendo Vimo en vivo, en un formato particular de 2 horas y media de una primera parte, un intervalo y 2 horas y media de otra parte, divididas en el viaje personal hacia la historia del cine y la historia del cine en general. Estuvo muy lindo, lo pasé muy bien. Tengo pensado hacer más un especial quizás sobre esa charla, pero para de algún modo sobrevolar algunas pinceladas de lo que fue la visita a Montevideo. Estoy muy agradecido con la gente de la producción, con la sala, todo fue perfecto, hermoso. Con los regalos, llegaron regalos. Acá Dani, un oyente, espectador de Vimo, apareció con esto en la mano. Con esto y eso que está ahí atrás. Con eso que está ahí atrás, que es el volumen 3 de Alucinaciones en Familia. El volumen 3, el primero tiene la niña de bebé, el segundo un poquito más grande y este ya un poquito más grande, sigue siendo una niña desde ya, no ven, ni siquiera no llega a adolescente, pero bueno, digo bien, sí. Alucinaciones en Familia, su tercer disco. Y Paul Thomas Anderson, Masterworks, que es este hardcover impresionante que cuando lo veo aparecer con este libro, a Dani le digo, che, ¿no me puedes regalar esto? Sí, esto lo compré, pero lo tenés que tener vos. Bueno, fue un intercambio. Bueno, un momento, miren lo que es este libro. Un estudio sobre la obra de Paul Thomas Anderson realmente increíble. Y el disco de Alucinaciones en Familia, recomiendo muchísimo. Una banda de psicodelia que estuvo tocando en La Tangente este sábado próximo pasado. El vinilo y el arte son hermosos realmente. Y también uno de los compradores de la NASA apareció con esto, con una caja de figuritas basuritas de las nuevas. Esta pequeña caja, pequeña, tiene un montón de paquetes y un montón de figuritas de Garbage Pail Kids, lo había puesto al revés. Son los mismos personajes, algunos clásicos. Está Dan Bond, por ejemplo, que saben que está en el Funko ahí atrás, y lo tengo en el brazo también tatuado. Aparecen con regalos. Yo no puedo creer que además de que venía primera NASA que llegó a Montevideo, a Uruguay o fuera de la Argentina, venía con regalo. Recordemos esas pequeñas narices que hice basado en un modelo, en un molde de mi propia nariz para poder hacer la grande, financiar la obra grande que va a tener 1,80 m y que va a ser presentada en una inauguración, en una galería de arte, donde obviamente todos aquellos que hayan comprado todas estas naricitas van a estar como los mecenas, van a figurar en el programa, en el catálogo. Va a ser un evento al cual ya están invitados, además de otras personas, pero esas personas se garantizan su lugar en la inauguración de la NASA con Z. Quedan unas poquitas narices, vimoyclimilla@gmail.com. Ahí pueden comprarlas, encargarlas y demás. Bien numeradas, firmadas, piezas únicas. Solo fue para este proyecto, gracias a quienes tuvieron el sentido del humor y entendieron cómo venía la cosa y financiaron y ayudaron a esta aventura y este souvenir particular de Vimo y Climilla, que por ahora son estas pequeñas narices. Para comenzar a hablar, lo prometido es deuda. Y yo había dicho me iba a detener un ratito en la saga de un detective suelto en Hollywood, o Beverly Hills Cop, o Axel F, como quieran decirle. Axel Foley, ¿no? Sí, digo bien. O Alex Foley. Bueno, whatever. Cuestión. Estas 4 películas que son interesantes de ver por varios motivos. En primer lugar, porque la parábola que hay desde la primera película hasta esta última de Eddie Murphy da cuenta de lo que ha pasado estos últimos 40 años o un poquito más con lo que eran en su momento a mediados de los 80, hacia mediados de los 80, vehículos para estrellas que venían en este caso del mundo del stand-up, de la comedia, y que tenían su primer hit solista. Eddie Murphy, recordemos que había estado en las 48 horas, ¿no? Ya había aparecido en cine. Y esta fue como una película que lo impuso como figura mundial. Digo, algo parecido a lo que sucedió con Jim Carrey y La Máscara. Para mencionar otro ejemplo, un poco más actual, pero también que ya tiene sus años. Y cómo eso
daba determinado tipo de películas y en qué ha devenido, o cuál fue la parábola de una saga menor, una saga que no es que tiene un grupo de fanáticos acérrimos, que no hay continuity cops viendo si tal o cual cosa, una saga construida a fuerza de éxito y taquilla, no construida por una necesidad poética. Desde ya, si nos ponemos a fijar en las sagas que están construidas desde la necesidad poética, muy probablemente Axel, me dice alguien, gracias a la gente que... Axel F. Perfecto. No sé por qué me salió Alex F, no Axel F, Axel Foley. Gracias a toda la gente de la comunidad de Vimo que está entrando a la tardecita. Perdón mi voz, pero la alergia hace estragos. Yo soy bastante alérgico a los cambios de clima. Si hace sol, frío y demás, tengo este tipo de voz. Que a lo mejor para los bajos suena mejor, pero que queda una cosa medio Luciano el Marciano. Volviendo a Beverly Hills Cop, con el tema inolvidable de Harold Faltermeyer, que aparece remasterizado en esta última versión. Viendo las 4 películas de nuevo, la 1 la vi infinidad de veces. La 1 me parece una película superlativa, ahora voy a hablar de eso. 2 secuelas dispares, y esta aparición de esta entre remake, reboot, secuela, volvemos a explotar la franquicia o lo que quieran. Vamos por partes. Eddie Murphy, como decimos, era un referente, un ícono, un artista taquillero en la década del 80. Todos los artistas taquilleros necesitaban su vehículo cinematográfico. A diferencia de hoy donde no hay necesidad de tener un vehículo cinematográfico. Hace algunos años, antes de la fatiga de los superhéroes, yo les podría decir que la consagración o eso era, toda estrella necesitaba encarnar un superhéroe. O por lo menos pasó en los últimos 15 años, ya no, ya ni siquiera. La vida de redes o la vida social o las noticias o mismo lo que pasa en el Junket o las campañas de prensa a veces son tan importantes como la factura de la película. Hay un montón de cuestiones alrededor de cada estrella y de cada proyecto que exceden lo cinematográfico y lo técnico. Por eso, remontándonos al pasado, esa primer película, cuando todavía nadie estaba suelto en Beverly Hills o no existían las locas academias de lo que sea, o nada era los más locos del mundo, y sucesivamente, títulos que se utilizaban en las traducciones hispánicas para un montón de franquicias y conceptos, porque hubo hasta ninjas de Beverly Hills y un montón de cosas más. ¿Qué quería decir? ¿De qué hablaba Beverly Hills Cop? Beverly Hills Cop era ese proyecto bastardo, digo bastardo, es una palabra un poco fuerte, pero en el sentido que no nace desde la inspiración divina de un escritor perdido en la noche de los tiempos tratando de contar su historia, sino más bien de esa necesidad de encontrar un vehículo para este comediante, y que termina, por esas cuestiones mágicas que tuvo Top Gun, o que tuvo Cobra, o que tuvieron algunos vehículos, o Duro de Matar, como la cumbre de esa idea, convertida en un clásico, y no solo en un clásico, sino una muy buena película. La primera película de un detective suelto en Hollywood al día de hoy sigue siendo una muy buena película, amén de rarezas como Steven Berkoff, uno de los directores y dramaturgos experimentales más renombrados de la década del 80, 70, 90, Steven Berkoff, haciendo de malo. La leyenda de Victor Maitland, ¿sacó el nombre de ahí? No, él dice que no, o sí. Y esa primera secuencia que establece un tono bastante particular para esa película. Estoy hablando la del camión con los cigarrillos. La primera vez que yo vi la película y el asesinato del amigo, dije, esto es mucho más serio y más violento de lo que tendría que ser, ¿no? Muchísimo más pesada. Una película que podría haber sido no tan jugada tonalmente, no tan arriesgada. Una película que tiene una construcción de personajes, sobre todo secundario, mucho más profunda de la que hubiéramos exigido como espectadores. Dicho de otro modo, bastaba con muy poco y la película tiene mucho más. Además de estar estupendamente filmada. Estoy hablando de la primera película. Una película que generó una venta y un éxito con las remeras universitarias, sobre todo la que usa Eddie Murphy en la película. Casi que tuvieron que
imprimir más. Fue como el fenómeno de Top Gun, ¿no? La gente que se alistaba en la Fuerza Aérea pensando que eso era lo que les iba a pasar. Y en ese sentido quedó como un pequeño clásico. Pero quedó como un pequeño clásico por todo eso. Porque es una película que, pasado el tiempo y el impacto de ser meramente un vehículo para una estrella, genera algo medio extraño, que no se entiende bien qué se está haciendo. Todavía podía pasar eso. Resabios de cómo se había trabajado el guión original podían atravesar los ejecutivos, podían atravesar los filtros y obtener una película que sorprendía, que tenía humor, pero que no era necesariamente solo una comedia, que tenía acción, pero la acción no estaba hecha con desdén o de manera menesterosa, y que, insisto, está muy bien filmada. Muy bien filmada. Después vienen las otras dos películas, la de Tony Scott y la de John Landis. Y acá empiezan a pasar cosas más complejas en términos de cómo se generaba un proyecto industrial desde base. La figura de Tony Scott, que ya venía de Top Gun, que ya era un director industrial, popular, pero que necesitaba su impronta, ¿no? Los hermanos Scott, devenidos de la publicidad, digo, gente con unas ideas visuales muy, muy, muy marcadas, digamos, ¿no? A diferencia de lo que había pasado en la primera película, que es muchísimo más, quiero utilizar una palabra que le quepa, mucho más sobria en su estilo. Esto no quiere decir menos compleja, esto no quiere decir ni peor, ni nada, ¿no? Mucho más sobria, mucho más sutil. La película de Tony Scott tiene esta segunda parte, secuela, otra aventura del personaje, tiene la impronta de Scott, ¿no? Clipera, tornasolada, sobre todo los gestos de fotografía. Si hay algo que a Tony Scott lo destacaba en su rasgo autoral, era eso, el montaje y la fotografía. El montaje y la fotografía. La apuesta va cambiando a lo largo de la carrera de Tony Scott. De Tony Scott uno ve diferentes momentos, ¿no? Un montaje más frenético, determinados filtros o looks que le van gustando. No filmó siempre igual. Hay algunos directores que tienen un rango más acotado, que fueron más de su sello. Hay directores con una carrera tan amplia que tienen por segmentos. Bueno, Tony Scott tiene medio por segmentos. Si bien la dirección de fotografía y lo visual, cuando digo lo visual, digo el montaje, la progresión de encuadres, el tipo de puesta, el tipo de angulación, el tipo de lentes, son constantes, ¿no? Uno puede recordar, bueno, acá está Tony Scott. Acá está Tony Scott. Si uno ve Días de Trueno o esta película, esta segunda parte dice, ahí está Tony Scott. Digamos, lo termina encontrando. Landis, en la tercera parte, por el contrario, un director de rasgo muchísimo más sutil. Uno no podría decir los planos de Landis. No creo que Landis quiera que digamos eso, por otra parte tampoco. Sí hay en Landis un manejo, y esto creo que tiene que ver, y siempre por eso siempre aconsejo ver de dónde vienen los directores, o sea, cuál es su formación o cuál es su profesión anterior a la dirección dentro de la industria. En el caso de Scorsese, montajista. En el caso de Hitchcock, el tipo que escribía los intertítulos. En el caso de Alex de la Iglesia, diseñador de pósters y director de arte. En el caso de Tim Burton, ilustrador. En el caso de John Landis, doble de riesgo. Doble de riesgo. ¿Y cuánto de que John Landis haya sido doble de riesgo, que haya empezado en la industria como stunt, en película como Los Héroes de Kelly, El Botín de los Valientes, tiene que ver con que sea un maestro del desastre, un master of disaster, ¿no? Esas secuencias de choques múltiples de los Blue Brothers, ¿no? Cómo maneja multitudes, cómo maneja bardo, vamos a decirlo así porque no hay otra manera. Cómo maneja secuencias de acción, pero de secuencias de acción exageradas, desmesuradas. Entonces, lo que sucede con la segunda y la tercera parte de esta saga, llamémosle saga, porque no, es que aparecen estos rasgos. La desmesura de Landis y la impronta de la fotografía de Scott. Ninguna llega al nivel de la primera película, que no tiene ni desmesura,
si bien tiene secuencia de acción muy buena, insisto, el tiroteo final, la secuencia del camión de cigarrillos, Lucky, ¿no? Ahora bien, vamos a esta película, que intenta una depuración, lo mejor de los tres mundos, podríamos titular esto. Yo creo que va muy en consonancia la aparición de esta película en Netflix con esta última película, con Eddie Murphy, con Tornados. Con Tornados. Un intento de rescate cuando el cine era un entretenimiento efectivo, muy bien hecho, y que pretendía utilizar de la manera más operativa posible y menos flagrante, menos porno, las astucias, los vericuetos, las nociones narrativas del cine anterior. Esa película del artesano invisible, pero que es sólida por todos los wins. ¿Llega a ser lo buena que es la primera película? No. ¿Es mejor que la 2 y la 3? Sí. También en el panorama hay que analizarlo. Es muy disfrutable. Lo mismo que pasa con Tornados. Esto me lleva a otra idea, porque a ver, para decir fechas, nombres, quién la hizo y la trama, hay un montón de lugares. Ya lo saben ustedes, llegamos tarde para eso. Con Mimo y Climilla llegamos tarde si vamos a hablar de eso. Pero sí es interesante ver lo que está pasando con el factor nostalgia y lo que el espectador, de manera intuitiva o a veces un poco más organizada, está empezando a ponderar de las películas que ve. Hay tanto por semana, hay tanto por mes, hay tanto por segundo, que ya no da tiempo ni a verlo todo, ni a que alguna película sea la que estamos viendo todos. Se pasan cosas que podrían ser importantes. Ya no es que lo que pasa es lo desconocido, lo under. Se convierte en under cualquier cosa que no sean las 2 o 3 películas que tenemos tiempo para pensar en la semana, contando las series, contando los lanzamientos, contando los trailers, contando todo. Y esto es llamativo. Un presente industrial donde incluso películas que serían el centro de la atención por una cuestión de cantidad pasan a la banquina, al costado, y no necesariamente porque no sean buenas o porque no tengan algo para ofrecer. Nuestro vínculo con el entretenimiento está en crisis también, porque incluso para esas obras totalmente destinadas a divertir, nosotros tenemos menos paciencia. Estamos siempre en debe y nunca en haber. Todo lo que tenemos que leer, todo lo que tenemos que ver, a todo lo que hay que sentarse a finalmente atravesar, no hay tiempo. El cine es tiempo. Esculpir en el tiempo, como decía Tarkovsky. Las nociones de las que habla en Apuntes sobre el cinematógrafo Bresson. El cine es el vínculo con el tiempo. Siempre. Es habitar el tiempo. Y hoy, a los 5 segundos hay que tener algo, a los 4 minutos más vale que haya una escena que me rompa la cabeza, me tiene que agarrar y no soltar. Si yo me doy cuenta todo lo que va a pasar, lo abandono. Es muy distópico. Es muy distópico. Nos han hablado de una película y ya creemos que la hemos visto. ¿Podemos verla si no nos hablan antes? ¿Qué somos? ¿Catadores de recomendaciones? Decime qué tal está, decime qué tal está. El quinto que me dice qué tal está y me convence la veo. ¿Así nos manejamos? Deme todo filtrados. Parecemos gerentes de nuestra vida, como si nuestra vida fuera una empresa. Eso es terrible. La vida de cada uno es una empresa. Y los demás me filtran, los demás me dicen, los demás son, a mí me llega ya al escritorio filtrado. Hoy, pues, esta semana puedes escuchar este disco, me lo dijeron este y este que escucho. Esta semana tenés que ver esta película, me lo dijo, si me lo dice este y me lo dice este otro, yo la veo. Ahora, ¿qué quilombo cuando este en el que creo y este en el que creo opinan lo contrario? ¿Les pasa? No a todos ustedes, pero ¿saben las veces que nos han planteado? A un amigo mío y a mí, ¿cómo puede ser que él la odia y vos la amás? ¿Cómo puede ser que vos la amás y él la odia? Bueno, somos amigos igual, ¿eh? Pero a mí se me da un problema, voy a tener que verla entonces. O no estoy seguro de no verla. Terrible. Como si lo que quisiéramos, no voy a decir quisiéramos, es que vengan 5 y nos digan todos que es genial. Y ahí yo voy y me entrego. Tienen que venir 5
Ponerse de acuerdo de manera... entonces yo ahí voy y veo la última Un detective suelto en Hollywood. Si no, no, pero este dijo que era malísima, este dijo que estaba buena, ¿qué hago con mi tiempo valioso, con esa hora 40 que necesito o esas 2 horas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Parte de amar el cine es clavarse. Es ver algo que no nos gustó nada, es aburrirse, es irse a un festival lejos, sacar entrada, tener expectativa y que esas expectativas... Es como imagínense lo que sería ir a la cancha si sabemos siempre el resultado. Parte de ir a la cancha es perder el equipo. ¿O no? Un poco sí. Y ahí también está la belleza, ¿no? Entonces digo, más importante que todo esto que pasa con las 4 películas de Un detective suelto en Hollywood, ¿recomiendo la última? Sí, por supuesto. Pero si quieren no un ejercicio, porque la palabra ejercicio es horrible, una idea, yo vería la 1 y la última de nuevo. No es la 4, es la última. Vería eso. Volvería a ver la 1. Sobre todo para sacar unas conclusiones de lo que eran los 80 y pensar que ocupaban el mismo lugar. Y eso es interesante. Eso es interesante, ¿no? Ocupaban el mismo lugar esas 2 películas. Ocupan el mismo lugar. Pretenden la misma audiencia. A ver cómo han cambiado. A ver qué signos distintivos de época noto. Es un ejercicio corto. Un día ven una, otro día ven otra. Son películas muy divertidas las 2. Pero llama la atención. Sobre todo, si me permiten, lo que más llama la atención es que se sabe menos del cine y la narrativa. Antes, un director de estudio profesional, ¿no? Promedio, podía entregar una película con un montón de astucias. Hoy, menos. ¿O será que puede? Pero la audiencia podemos menos. No lo sé. No sé la respuesta. Pero pasa algo por el estilo. Pasa algo por el estilo. Nunca había visto nada de la saga. El otro día un amigo me dijo que debería y juntos vimos la primera del 85. No era para nada lo que prejuzgaba. No era para nada lo que prejuzgaba. ¿Qué era? Veré el resto. Mírate la última directamente. Si querés saltar y mírate la última, si querés mirar las 4, ¿no? Seba querido, los vi ayer en el querido Select, emocionante experiencia, una peli que puedo ver 500 veces sin cansarme. Lucio, gracias hermano, está hablando de París, Texas. Isabela Enclimilla el día de mañana va a hablarles mucho de París, Texas. Es no hacer cine desde la absoluta honestidad. Cuando veo Familia Rodante de Trapero es difícil no darse cuenta del nivel de artificio del cine industrial de Hollywood. Artificio no necesariamente es una crítica. La carrera de Hitchcock está hecha toda con artificio y es una obra maestra tras de otra. Ojo, ni artificio ni industrial son insultos. Porque el cine, como decimos siempre, vos tenés que pensar esto, es ontológicamente industrial. El cine nace de manera industrial. Nace de manera industrial. Podemos equivocarnos, siempre es un artificio. No, si no lo digo como algo malo, es un artificio siempre. Sí, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero digo, la idea de industrialización, ¿no? Porque pensar el cine sin pensar industria no es pensar cine. Mira, hay una frase que lo dice mucho mejor en un libro de Billy Wilder con Cameron Crowe. Usted me está hablando de cine, pero todavía no me habló de plata, entonces no me habló de cine. Hablando de una negociación por un guión, ¿no? Entonces, cuando en una mesa que se está hablando de una película no se habla de plata, no se está hablando de una película. Que se entienda bien. Yo sé que la frase es antipática, yo sé que suena mal, pero hay que entenderla incluso protegiendo el cine. Es importante. ¿De qué vas a hablar el jueves en Gelatina? Espere, ¿cuánta ansiedad? Te vas a enterar oportunamente. Yo no puedo informarlo porque lo tiene que informar el medio que está en este momento siendo siendo el hotel, siendo el hogar de la columna. Bueno, y después lo de siempre. Señoras y señores, lo último que quería decir, no lo último porque queda un poquito más, es en primer lugar que vayan a Flixo, investiguen un poco lo que se puede ver, investiguen un poco los cortos, las series web y todo lo que hay. Se van a vincular directamente con los creadores y si tenés algo y querés encontrar el lugar donde poder proponer que se pueda ver, que esté embebido y al lado vas a ver de qué tipo de propuestas tan interesantes, Flixo, recomiendo muchísimo. De hecho, nosotros estuvimos preparando algo nuevo que va a aparecer en Flixo próximamente, estén atentos. Lo de las recomendaciones es parte del flagelo de vivir vicariamente.
Yo creo que sí, y creo que es bastante angustiante, porque siempre incluso con esas recomendaciones también estamos en deuda. Estuve en Montevideo, decía, lo pasé estupendamente bien. Recorrí el Museo del Centenario, el Estadio Centenario. Me tocó justo el aniversario del Maracanazo, así que fue una maravilla total. Pero lo más importante es que estuve también en la librería Más Puro Verso. Quienes hayan disfrutado de estas entregas, de alguna en particular o de algún capítulo de Mundo Feliz, sobre todo el primero de la primera temporada, con una larga editorial donde cuento todo lo que pasó en Más Puro Verso, mi vínculo emocional con el documental El Último Viaje de Rodolfo Fowil, que pueden ver en YouTube, y todo lo que pasó alrededor de esa librería y esa historia legendaria con la figura de Mario Lebrero. Visité también la puerta de la primer casa de Lebrero, acaso la que me faltaba. Estuve en la de Colonia, estuve en la que tuvo en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Bartolomé Mitre. A la sazón yo vivía a unos metros de ahí, así que como fanático fue un encuentro impresionante con estas 3 viviendas, 2 en la República Oriental del Uruguay y una aquí en la Argentina. Visité también, y fue increíble, el Museo Andes 72, dedicado a la tragedia o al milagro de la historia de la Sociedad de la Nieve, ¿no? Un museo que obviamente se imaginarán el momento que está pasando con todo el éxito enorme que ha tenido la película alrededor del globo. Entonces ahí está el escarpín, de verdad, la radio espica, con la que escuchan que no van a ser buscados nunca más después del día 10, la antena del avión, parte del fuselaje, ropa que utilizaban, los lentes los llamados Ray-Ban de la montaña que se construían, un museo increíble. O sea, para fanáticos de la película o fanáticos de la historia, muy bueno. Hay todo un sector que tiene cosas del año 72 para que uno se ponga en contexto. Hay miles de objetos pequeños, de maquetas del avión, del Valle de las Lágrimas, de la Cruz del Valle de las Lágrimas. Realmente muy recomendado. Es muy recomendado. O sea, vayan porque lo van a pasar muy bien. Y después estuve en lugares ya, la Cinemateca, en Cinemateca estuvo muy lindo, la Sala Camacuá, impresionante, les decía. Continuamos haciendo Vimo en vivo y en este caso tocó, entre comillas, la primera gira internacional. Digo entre comillas porque fuimos muy cerca y porque fuimos por muy poco tiempo. Pero Vimo en vivo salió de la Argentina. Así, ni más ni menos. El sábado vi El Samurái de Alain Delon y quedé con sentimientos encontrados. ¿La viste? ¿Qué opinas? Es una obra maestra, no entiendo el sentimiento encontrado. Es una película genial. ¿Por qué sentimientos encontrados? Decime y te digo. Hola Seba, hola Empanada Zombie. ¿Por qué Tango 005? ¿Por qué sentimientos encontrados con El Samurái de Delon? ¿Cuál fue el problema que tuviste? Es una película preciosa. No entiendo el sentimiento encontrado. Flixo está también en España. Bueno, entonces disfrútenlo. Vale, ole, joder. Bueno, disfrútenlo en España también. A ver si quedaba una pregunta también por acá. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta pequeña entrega donde tuvimos tiempo de comentar lo que habíamos... ¿O dónde puedo ver las pelis de Leonardo Fabio? No tengo idea. Esto no es un coso de, ¿cómo se dice? La revista del cable. No es que acá... Una vez me dijeron, vos sos cineasta, ¿no? Si me puedes arreglar la VHS que tenemos acá en casa, porque como el cine es lo tuyo, no tengo idea. La verdad no tengo idea. Nada que ver, pero muy buena cámara, se te ve muy bien en cuadro. Bueno, muchísimas gracias. Alucinaciones en familia, escuchen esta banda, es increíble. ¿Sos de ir a Hora Cero? No sé qué es Hora Cero, imagínate, directamente no. ¿Por qué cinematográficamente es increíble? Porque cinematográficamente es increíble, pero su trama es muy simple y con muchas decisiones convenientes para el guión. Yo te hago una pregunta, Tango 005. El Samurái es una película que Tarantino dice que es una genialidad, que Vigalondo dice que es una genialidad. Y un montón de gente también, que la Criterion Collection la ha editado. Nada más. Solo diré eso. Me pasa con las computadoras. Sí, claro, por supuesto. Es como cuando le piden arreglar una impresora a un programador. Te entiendo. Hermano, no sabe lo que es. Che, ¿qué es? Van desde pregunta como, che, ¿qué se estrenó? Que está bien, pará. ¿Qué se estrenó? Me hago cargo. Uno es comunicador, ponele, voy el jueves a Gelatina. Es lógico que me digan, che, ¿qué se estrenó? Que está bueno en cartel. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿dónde puedo ver la de Fabio? Para, arriesgo, debe haber algunas en Cinear. En Cinear Play tiene que haber algunas, metete y fíjate. Pero si no, ¿qué opinás de I Love New York? ¿Cuál es I Love New York? ¿Cuál es? Hora cero son los martes a la noche en el Gamón. Ah, perdón.
No, no voy. No he ido, pero sí estoy acá, entiendo el ciclo. Sé que pasan cosas muy buenas, desde ya, película excelente. Muy pocas en Cinear, bueno, son las que hay en Cinear. Y en Movie creo que había algunas. Vi la de Criterion remasterizada en 4K nivel visual es estupendo. Está hablando del Samurai. Es excelente, pero es sí, una película, es eso. En extremo igual. Historias de amor en Nueva York. Ah, para. Historias de amor en Nueva York. Estamos hablando de la película de Scorsese. ¿De esa estamos hablando? Descargo peli de Torre en Omega. Muy bien, te felicito. Estamos hablando de eso, de Historias de New York, la película de Scorsese, Woody Allen y Coppola. Pregunto, porque si es esa, es así, la he visto, la he podido ver. Pero si es otra, no. No, otra pequeña historias. No, lamentablemente no. No la he podido ver. Volveremos con Climilla mañana. Esto fue. Esto fue Vimo. Esto fue Flixo, iba a decir. Esto fue Vimo by Flixo.